Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de Matices, periodismo feminista, a través de cimacradio.org. Me da muchísimo gusto también saludar a las personas que nos escuchan a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. En esta ocasión, compartiendo micrófonos con mi querida Joana de la Cruz. ¿Cómo estás, Joana? Hola Ivonne, auditorio, la verdad es que muy contenta. Siempre es un placer poder compartir este espacio contigo y obviamente con toda la gente que nos está escuchando y pues darles una perspectiva desde el feminismo de todas las noticias, situaciones que suceden en nuestro país y pues sobre todo hacerlos reflexionar un poco sobre esto. Ya sé que hablamos ya suficientes sobre el episodio de Paco Ignacio Taibo II, pero se difundió una entrevista que me parece que es importante, por eso retomar el tema, donde le preguntan sobre el suceso y simple y sencillamente dice: ya no quiero hablar de eso, no es tan importante, tratando de minimizarlo. Y yo creo que es importante que sigamos señalando que personajes como él no pueden seguir en un cargo de gobierno, teniendo como parte de sus pues costumbres, formas de pues ahí ordenar esta consigna de no tener en cuenta el trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, pues ojalá que podamos insistir en el tema y que llegue hasta los ojos y los oídos de la presidenta y que pues por fin haga algo en este sentido. Exacto, no podemos decir y estar que estén diciendo que presidenta con A y cosas así cuando tiene a misóginos en el poder, en cargos que pues obviamente pueden hacer mucho mejor otras personas que no son misóginas, que no son pues que no denostan nuestra participación como mujeres en un país, que también tenemos derecho a pues hacer lo que podamos hacer, a desarrollarnos como queramos desarrollarnos. Y pues obviamente este señor es un caso, es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Es un caso pues como que muy puntual de qué es lo que no se debe de hacer. Y aparte en un área tan importante como es la cultura, el hecho de que esté una persona como él tan misógino y tan, o sea, vale gorro, ¿no? Porque aparte eso de yo ya no voy a hablar del tema, o sea, tengo mi chamba y no hay bronca, ¿no? O sea, yo sigo igual. Pues digo, creo que sí, por ahí un jaloncito de orejas no le caería mal al señor. Matices. Un evento que nos dejó a las mexicanas y a las mujeres del mundo con un mal sentimiento que ocurrió pues hace unos días con la presidenta Claudia Sheinbaum y que nos lleva a la reflexión sobre el abuso que sufrimos todo el tiempo las mujeres. Pero en esta ocasión no solamente fue un abuso sexual cometido en contra de la presidenta de la República, la máxima figura de poder en nuestro país, sino que se grabó, se observó, se difundió y que de alguna manera el mirar lo que ella experimentó también nos atraviesa de forma diferente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó ya una denuncia en contra de este sujeto que la acosó mientras realizaba un recorrido a pie en el centro histórico de la Ciudad de México y habló sobre ese tema en la conferencia matutina, en una de las conferencias matutinas que realiza. Vamos a escuchar.
Es este lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SEP, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso realmente. Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque es un delito del fuero común. Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. Entonces eso no puede ocurrir. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal. Y segundo, una campaña no relacionada con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer en todos los sentidos. Y el acoso es un delito. Y aprovecho para decir, porque hay cosas que tienen límite, y particularmente las fotos que aparecen en el periódico Reforma, me parecen un asunto de revictimización ya más allá de los asuntos políticos. El poner la fotografía, eso ya rebasa todos los límites. Es un asunto de calidad humana, está fuera de toda ética, toda moralidad. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar incluso la ley Olimpia ahí, o la revictimización. Hay que decirlo, denunciarlo, y sí estaría esperando yo al menos una disculpa del periódico a mi persona, porque no es solo a mi persona, es un asunto de lo que vivimos las mujeres en nuestro país. Entonces no puede pasar como algo menor. Y no, repito, no es un asunto de ser la presidenta, aunque si eso le pasa a la presidenta caminando por la calle, pues que no le pasa a otras jóvenes, mujeres. Entonces no podemos dejarlo pasar como si hubiera sido cualquier cosa, porque no podemos dejarlo pasar. Es un tema de dignidad de las mujeres y de reconocimiento de nuestros derechos. Publicamos una cartilla de derechos de las mujeres y tiene que ver con eso. Y es un asunto de defensa de todas las mujeres mexicanas y particularmente de las jóvenes, que muchas veces viven esto en las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades y otros lugares de nuestro país. Como le decía, el presunto agresor está detenido, ya hubo una primera audiencia. Este sujeto estaba borracho, es una de las situaciones que llaman la atención, sobre todo porque si fuera un presidente hombre el que realizara estos recorridos y la seguridad estuviera observando que un sujeto aparentemente borracho se quiere acercar a él, estoy segura que no hubieran permitido que tuviera tanta cercanía. Pero bueno, obviamente reprobamos la violencia simbólica, como lo menciona la presidenta, que se realizó en varios medios de comunicación que difundieron estos videos y en fotografías, y propiamente el Reforma y el Gráfico fueron los que pusieron las fotografías, y ella dice, bueno, es que quiero una disculpa. Yo creo que eso ya es demasiado, si soy honesta, como tal, una disculpa pública me parece excesiva. Pero sí creo que estos medios en particular tienen que reflexionar y analizar sus líneas editoriales para saber qué es lo que van a hacer. Ni siquiera la prensa, que es uno de los periódicos pues con mayor desfachatez y con nada de interés respecto a los derechos humanos de las mujeres, pues lo publicó, o sea, fue el Reforma, haciendo obviamente una violencia en contra de la presidenta simbólica, una violencia simbólica. Y este tipo de violencia aparece dentro de los tipos de violencia que vienen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir, no nos lo estamos sacando de la manga. Ahora, como parte de, digamos, las consecuencias directas de este acto que pudimos observar, hay algo bueno, que es que se está presentando un plan integral contra el acoso sexual, el cual busca que este delito sea, primero, un delito de fuero federal,
y fue presentado en otra conferencia mañanera por parte de Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres. Ella señala que en 19 estados de la República está considerado este delito con diversos agravantes, y en 9 estados está tipificado, es decir, sí es delito en 9 estados, pero sin suficientes agravantes, y en 4 estados no queda claro que es un delito. No se le menciona como un delito. En la Ciudad de México sí es considerado como un delito con pena de cárcel. Vamos a escuchar cómo lo presenta la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Lo primero, como lo hemos dicho, pues buscamos que el abuso sexual sea un delito grave, que sea sancionado en todas las entidades de la República. La presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles, que las mujeres puedan denunciar cuando viven algún acoso o abuso sexual de manera mucho más rápida y que se disminuya esa ruta cuando hay una denuncia, y estamos trabajando en ello para presentarlos aquí lo más pronto posible. Obviamente queremos fortalecer que esta denuncia busque la mayor protección de las mujeres. Siguiente. Nada más, para información, en el Código Penal Federal, en el artículo 260, el abuso sexual es considerado en varias, conceptualizaciones. Son los actos sexuales, manoseos o tocamientos obscenos que recibe una mujer, obligar a la víctima a presenciar un acto sexual o exhibir su cuerpo, tocamientos que representan actos explícitamente sexuales o que obliguen a la víctima a representarlos. Y en el Código Penal Federal hay 2 agravantes. Cuando hay violencia física en este abuso sexual, la pena es mucho más grande, y cuando esta violencia se ejerce a una persona, vulnerable, o a una persona menor. En el Código Penal Federal la sanción es de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Siguiente. Informarles que hemos realizado este primer mapeo, como la presidenta nos instruyó, de ubicar cómo está en los códigos penales, o si existe en el Código Penal este delito. En 19 entidades federativas de la República existen amplios criterios, para fortalecer este delito con diversas agravantes. En cada entidad de la República hay diversas agravantes, que significa que si este abuso lo comete un servidor público es mucho más alta la pena, o las distintas situaciones en las que se comete. En 9 entidades de la República se tipifica, pero no necesariamente vemos fortalecido este tipo penal, y en 4 se tipifica, pero no se deja claro exactamente qué es abuso sexual. Entonces, lo que nos ha instruido la presidenta es, con esta revisión, buscar que los delitos sean, en 4 entidades, buscar que los delitos, que el delito de abuso sexual sea similar en todas las entidades de la República, para que la sanción sea contundente y para que las mujeres sepan que pueden denunciar cuando viven esta situación. Bueno, el acoso sexual la mayoría de las veces ocurre en espacios públicos, sobre todo en el transporte. Se refiere a este acercamiento, el que te toquen el cuerpo sin que tú estés consintiéndolo, el que te abracen, el que te traten de besar. Eso es acoso sexual. Eso es lo que experimentó la presidenta, y que además es algo que las mujeres en México experimentamos cada 25 segundos. Es decir, cada 25 segundos una mujer en nuestro país sufre acoso sexual. El que lo haya vivido la presidenta en este momento es algo lamentable, sí, pero trae una consecuencia favorable, que es que se hable del tema, ¿no? Me parece que deberíamos de aprovechar la situación y tratar de impulsar este tema, porque en verdad es un problema importante que se vive en nuestro país y que vivimos las mujeres todos los días. Justo, Ivonne, le dieron en el clavo, ¿no? El acoso sexual ha permanecido por años y años y años. El hecho de que nos vean como un objeto, el hecho de que se te acerquen en el transporte, en la calle, o sea, vas caminando y
Y pues bueno, sufres agresiones sexuales constantemente. El hecho de que se lo hayan hecho o le haya sucedido a la presidenta es lamentable porque me parece, me parece importante mencionar que lo estuvieron utilizando o estuvieron haciéndolo como una burla. Eh, Creo que sí es importante mencionarlo y creo que es necesario hablar sobre esto, el hecho de que no respetan absolutamente nada, ¿no? Obviamente a cualquier mujer le sucede, no importa la edad, no importa la situación social en la que se encuentre, la educación, o sea, no importa. Ellos, estos agresores, simplemente por el hecho de que somos mujeres, creen que tienen el derecho a poder tocarte, a poder hacerte alguna falta de respeto de este tipo. Y el hecho de que ahora que se lo haya, que le haya sucedido a la presidenta, como dices, pues sí trae una buena consecuencia porque me parece que el hecho de que tan solo ya haya denunciado que este tipo ya esté, pues en un, pues sí, en este proceso de qué va a suceder con él, con su situación jurídica, pues me parece que nos abre la puerta para todas las que pues vamos y tratamos de levantar alguna denuncia y pues ya es como que no, pues no pasa, ¿no? Es lamentable porque en el metro, de hecho, hay un cartelón en donde dice que pues el acoso es un delito y que lo reportes. Y hemos tenido situaciones en las que tratas de reportarlo y pues no te hacen caso, ¿no? No, los policías también no tienen esa idea del protocolo que se debe de seguir y entonces es así de, pues ya mejor vete, ¿no? O sea, se te va a hacer más tarde, ¿para qué lo haces, no? Entonces es importante denunciar, es importante, pues sí, que obviamente se sigan los protocolos que ya se tienen definidos para que tú como víctima puedas, obviamente, señalar a tu agresor y que pues le caiga todo el peso de la ley, ¿no? Creo que ya es suficiente, ya los hombres deberían, o bueno, los agresores, porque dicen, no todos los hombres, no, pero siempre es un hombre. Los agresores, pues ya que le bajen, ¿no? O sea, creo que sí es una manera de decirles, esto es lo que te puede pasar, entonces controla tus hormonas y no toques, no te acerques, no, o sea, no puedes hacer eso nada más por el simple hecho de ver una mujer y decir, ah, pues ahí está, ¿no? Y acercarte y agredirla sin importar, ¿no? Entonces creo que sí es importante lo que está sucediendo, el hecho de que ya a nivel de la República Mexicana se quiere implementar o se quiera definir que ya es un delito y que pues obviamente va a tener consecuencias eh, pues representativas, porque pues si es una llamada de atención, pues no tiene caso, ¿no? Pero si son realmente pues una sanción representativa, pues creo que lo pensarían dos veces. Y eso es lo que ayuda a que la sociedad se pueda pues pueda mejorar, ¿no? En el sentido que ya lo van a pensar un poco más para poder agredir a una mujer, porque saben que ya hay consecuencias de por medio y que pues no son tan fáciles de librar como siempre lo hacen, ¿no? Entonces, me parece que pues un gran avance, esperemos ver cómo va la línea, cómo se va dando, que pues obviamente esperemos que sea a nivel federal, obviamente, pero pero pues bueno, esperemos que sea un avance significativo para que las mujeres dejemos de ser víctimas de este acoso sexual constante, como dice Ivonne, cada 25 segundos. O sea, ¿saben cuánto llevamos de programa y saben cuántas mujeres han sido agredidas? Entonces, creo que sí es para reflexionar y para que estos agresores entiendan que lo que hacen está mal. Fíjate que yo no le voy tanto a las penas. A mí me parece que hay como una teoría ahí medio rara. Cuando se empiezan a aumentar las penas por violaciones, lo que los sujetos hacían era, terminaban cometiendo feminicidio. Al final, lo que creo que se tiene que hacer es hablar del tema
y hacerles entender cuáles son los errores que están cometiendo. O sea, que el cuerpo de las mujeres es de las mujeres, que no les pertenecen otros cuerpos más que los de ellos, ¿no? Y que se debe de tener respeto. Sin embargo, sí entiendo que es importante poner castigos y penalidades, porque lo que hacemos ahorita de decir, oye, no lo hagas y ya, pues no funciona, ¿no? Entonces, es como pues un juego medio raro. Pero bueno, quería comentar eso y además esta situación de que a mí me pareció muy impactante el ver que sucedió lo mismo que le pasa a cualquier mujer cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, la negación. O sea, esto se observó porque en redes sociales corrió como pólvora, ¿no? Todo el mundo lo vio y además muchas personas, o sea, no una, no dos, muchas personas lo ponían en duda. Y yo decía, es que, o sea, de verdad es el mismo fenómeno. Una mujer denuncia o dice que fue agredida y lo primero que se hace es poner en duda su palabra. No sé, ante eso realmente yo no sé cómo cambiar ese chip. Pues es que lamentablemente la violencia institucional, que es lo que sucede en estos casos cuando vas y presentas una denuncia y bueno, ¿no? Así de, ay, te tachan de exagerada, pero sí te tocó, pero sí te hizo esto, pero, o sea, pues ya nada más, ¿no? O sea, lo minimizan, o te dan largas para que pues tú como víctima claudiques y ya digas, mejor ya me voy a mi casa, ¿no? Con el malestar, con el coraje, porque es una situación en la que están vulnerando tu cuerpo. O sea, no es nada más así de, ay, se me acercó o me dijo cosas feas, ¿no? No. O sea, ya están agrediéndote, ya te están, obviamente, violando tu espacio personal, eh, y, y lo siguen minimizando. Y es lamentable, como lo dice Sibón, el hecho de que tú hables, levantes la voz y duden de tu palabra, ¿no? Estas también tantas cosas que ahora resulta que siempre las mujeres estamos denunciando falsamente, ¿no? Y dice, ese es el 1%, señores, 1% que hacen, o menos, ¿no? Que hacen denuncias falsas. O sea, como por qué mentimos, ¿no? O sea, no es agradable. Mejor háganse cargo de sus cuerpos, donde lo tengan que hacer, obviamente sin molestar a las demás personas y respeten, o sea, métanse en la cabecita que o sea, que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, pero que nos dejen en paz a todas las mujeres. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. El pasado 2 de noviembre fue amedrentada la periodista Dalia Villegas Moreno durante una protesta frente al Palacio de Gobierno de Michoacán. Esto después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que pues obviamente provocó un revuelo en todo el país. Mientras la reportera de Cuadratín, Dalia Villegas, se encontraba en este recinto cubriendo la protesta, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, ordenó someter a Dalia en el interior del palacio mientras le quitaban el celular y eliminaban el material que había grabado. Así es la narración que realiza Dalia Villegas de las agresiones recibidas por parte de los encargados de mantener el orden. Escuchemos. Consecuencia del asesinato del presidente municipal, ayer domingo pues hubo protestas diversas, tanto en Uruapan como en Morelia. Aquí en Morelia pues la protesta se llevaba a cabo de manera pacífica. En algún momento subió de tono
los manifestantes, principalmente jóvenes, pues irrumpieron a Palacio de Gobierno y pues yo me encontraba realizando la cobertura de todos estos sucesos. Estamos hablando de un edificio pues de 2 plantas. Yo me encontraba en la planta alta cuando en determinado momento ingresó la autoridad. Ingresó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Oseguera Cortés, con alrededor de 10 oficiales. Justo en ese momento se había lanzado gas lacrimógeno. Todos estábamos muy afectados, incluyendo al secretario, ojos irritados, tos. Personalmente, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán me despojó de mi celular, me lo arrebató y me dijo que borrara los materiales que había grabado. La verdad es que no sé qué pretendía que borrara si habían estado ahí muchos colegas, solo que como yo me encontraba en la planta alta, cuando ellos ingresaron, pues yo me quedé, fui la única que se quedó pues ahí atrapada, ya no alcancé a salir y en ese momento cuando yo pues reclamo, oye no, regrésame mi teléfono, yo en todo momento tenía mi gafete de prensa, les decía, soy Dalia Villegas Moreno, soy reportera de Cuadratín y de Contramuro, también les puedo mostrar mi INE. Me empezaron a torcer el brazo, me estaban tocando todo el tiempo, intimidándome, gritándome, pues groserías que me da pena repetirte aquí, pero realmente una intimidación que hubo un momento en que sí me sentí en verdadero peligro y decidí como tranquilizarme y dejar de luchar, ¿no? El secretario empezó a hacer llamadas para intentar coaccionarme a que alguien me dijera que borrara el material, pero yo en todo momento me negué. Finalmente les exigí que me comunicaran con mi director general de Cuadratín y así lo hicieron. Él me pidió que me pusiera a salvo, que se me iba a devolver mi celular, que nada iba a ser borrado y que yo viera por mi integridad, que era lo más importante. Entonces yo ya, pues pasaron en estos aproximadamente 15 minutos, intervinieron mi celular en ese momento en que me tuvieron incomunicada y privada de mi libertad en el recinto de Palacio de Gobierno. 2 oficiales mujeres pues no dejaban de hostigarme, de torcerme mi brazo y bueno, finalmente pues yo les decía, regrésenme mi teléfono ya para irme, regrésenmelo. Y ya cuando logré que me lo regresaran, me dijo el secretario, no se va a borrar nada de tu información, pero eso es falso, sí se borraron materiales, se borraron alrededor de 5 videos en donde yo capturé imágenes de cómo estaban golpeando a jóvenes detenidos que ya se encontraban sometidos de rodillas. La Asociación Michoacana de Periodistas AC, AMIPAC, expresó su enérgica condena ante el pues trato agresivo que recibió la periodista de Cuadratín, Dalia Villegas Moreno, por parte de elementos de la Guardia Civil, encabezados por el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, durante la manifestación realizada en Morelia por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, por lo cual exigen una disculpa pública por parte del titular de la Secretaría Pública de Michoacán, además de la revisión e implementación de protocolos efectivos de atención a la prensa en situaciones de conflicto para evitar la repetición de estos actos violentos. En el comunicado expresan que el ejercicio periodístico debe realizarse sin hostigamiento ni amenazas, especialmente en contextos de protesta o de conflicto social, donde la labor de los medios es documentar los hechos con independencia y veracidad, y que las fuerzas de seguridad deben actuar conforme a los protocolos establecidos y operativos legales, evitando así caer en ilegalidades y agresiones que pongan en riesgo la integridad física o profesional de las y los periodistas. La situación en Michoacán se está poniendo muy tensa después de que el exalcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa Gómez, desapareciera, que ahí fue una situación porque ya después salió diciendo que pues nunca desapareció, que era una cortina de humo y pues bueno, la situación en Michoacán está súper violenta. Estamos viendo todo un fenómeno en el que pues se están haciendo o llamando a manifestaciones por toda esta situación ocurrida con el
con Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan. Pues una situación, Ivonne, que pues obviamente nos pega como periodistas, que obviamente rechazamos totalmente, y pues se ve claramente en los videos que publicó la periodista Dalia en su cuenta, en donde pues está viendo todo el movimiento de los policías, cómo están amedrentando a los chicos que estaban ahí pues manifestándose, tirándolos al suelo. Y si ya los tenían ahí en el suelo, los pateaban, los golpeaban, y pues bueno, ¿no? Casi encañonándolos. Entonces me parece que es demasiado. Obviamente va en contra de los derechos humanos y pues bueno, así la situación con esta periodista a la que pues a final de cuentas pudo recuperar sus videos y que pudimos ver claramente en pues sí, la situación que estaba ocurriendo en Michoacán. Fíjate que aquí yo veo dos cosas importantes. Por un lado, obviamente la violencia que se ha generado en el país es tan alta que las personas están cansadas, ¿no? Que están enojadas, que este tipo de manifestaciones que llegan a ponerse violentas es el reflejo de ese cansancio y de ese hartazgo, porque pues algo tan básico como la seguridad, pues está abiertamente vulnerado, ¿no? Y por otro lado, el abuso a medios de comunicación, a los representantes de los medios de comunicación, que ya se ha mencionado antes que México es uno de los países más violentos para las personas que hacen periodismo. Incluso se llega a comparar con países que han estado o que están en guerra. Entonces, o sea, en el ambiente, ¿no? La violencia que viven las personas que se dedican a documentar lo que ocurre en este país. Y no puede bajo ninguna circunstancia solaparse este tipo de abusos en contra de los medios de comunicación, porque al final lo que genera que una democracia avance y sea buena tiene o va de la mano con el desarrollo real y pleno de la libertad de expresión que manejan los medios de comunicación. El papel de los periodistas tiene que ser crítico ante el gobierno, si no, no es periodismo. Esa es una máxima que ha sido vulnerada desde hace ya varios años aquí en nuestro país, ¿no? Pero que debería de seguirse. Y todavía hay algunas y algunos que lo aplican. Entonces, el que a esta chica la hayan violentado de esta manera, nos habla precisamente de eso, de la falta de una verdadera democracia y del respeto hacia las personas en México, ¿no? Entonces, no hay ni cómo hacer una justificación, aun cuando estuvieran en un momento muy complicado y tuvieran como pues ese temor de lo que estaba ocurriendo por la violencia que acababan de sufrir. Aún así, no hay forma de justificar la violencia en contra de una periodista. Claro, y aparte, en una situación que me parece pues lamentable, ¿no? Que obviamente el que está encargado, que es el secretario de Seguridad Pública, lo haga. Dices, caramba, ¿no? Entonces creo que por ahí le falta revisar un poco los protocolos que deben de seguir en esas situaciones, porque esta chica lo dice, o sea, yo me identifiqué totalmente y le dije que era periodista, pues simplemente estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Pero el hecho de utilizar la fuerza para poder someterla, para poder callar su voz, ¿no? Como medio de comunicación, pues obviamente está violando sus derechos humanos y obviamente la libertad de prensa que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que sí es muy importante que pues este señor tome un cursito, por ahí para que vea que su actuar fue, pues, muy malo, que así no debe de hacer las cosas, porque imagínate si en una situación que pues no es, bueno, sí fue una situación fuerte, pero que haga este tipo de agresiones contra personas que pues no, o sea, que estaban ahí tomando, documentando y demás, me parece lamentable, ¿no? Que sobre todo alguien que tiene un puesto
de poder y que él mismo haya, pues, puesto el dedo, ¿no? Así de, haz esto y bórrale, y no, bueno, ¿no? Y se escucha en Dalia cómo es, pues el miedo que pasó en ese momento, porque, pues dice, es que a mí me estaban gritando, diciendo groserías, tocando inclusive, ¿no? Entonces, pues por ahí sí es importante que sobre todo estas personas encargadas de la seguridad pública conozcan más bien cómo hacer bien su trabajo sin que violen los derechos humanos de todas las personas. Y ya un curso en estas alturas ya no le va, o sea, ya no podemos seguir permitiendo que autoridades que no estén capacitadas estén en estos puestos de poder. O sea, desde un principio tienen que saber cuáles son los protocolos adecuados para actuar y sobre todo si van a tener una interacción con personas, más aún si son responsables de la seguridad. Entonces ya no, eso de mandarles a capacitación, eso debió de haber sido antes. Entonces con la pena para afuera y que venga alguien que sí pueda con la chamba, ¿no? Porque la seguridad no se puede tomar a la ligera. Sí, claro, yo lo decía porque, pues obviamente, ¿no? Imagínate, si a Taibo no lo corren, ahora imagínate a un jefe un secretario de seguridad, pues yo digo mínimo que lo pongan ahí en el camino otra vez, ¿no? Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Tras la activación del artículo 34 por parte del Comité contra la Desaparición Forzada, CED, que solicita al Estado mexicano información sobre la situación de las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional respaldó la medida en su más reciente informe, contradiciendo la postura del actual gobierno federal que niega la existencia de esta práctica en el país. Y es que el pasado 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró durante su conferencia matutina que las desapariciones en México están vinculadas con la delincuencia organizada. Escuchemos. Lamentablemente, las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada, en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado, como fue en los 60s, en los 70s, incluso en una parte de los 80s. No era la desaparición con motivos políticos que hubo en nuestro país, en donde algún activista o incluso las guerrillas que pudieron haber existido en México no fueron juzgadas de acuerdo a la ley, sino que hubo desapariciones forzadas por razones políticas. Eso es muy distinto a lo que ocurre hoy en México, donde no es el Estado mexicano. Claro que hay que atenderlo y por eso pues las modificaciones a las leyes que hicimos y todo lo que estamos trabajando para ese tema. Pero es distinto y eso es lo que nosotros queremos que quede claro en estos documentos de Naciones Unidas, que no queda claro. Eso se ha manifestado varias veces y seguimos pues trabajando con ellos para que sea reconocido de esta manera. Sin embargo, Amnistía Internacional expresó su preocupación recordando que muchos de estos crímenes se cometen con la autorización, apoyo o tolerancia de las autoridades e incluso con la participación directa de servidores públicos.
En 2015, el SED reconoció que en México existía una práctica generalizada de desaparición forzada, con un registro de 111.540 personas desaparecidas. Una década después, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 133.219 casos, reflejando que 3 administraciones federales no han logrado contener esta crisis. Datos de impunidad cero revelan que entre 2019 y 2022, la impunidad para el delito de desaparición fue de 99.6% a nivel nacional. Cifras del SED actualizadas al 26 de noviembre de 2021 indican que solo entre el 2 y el 6% de los casos han sido judicializados y apenas se han emitido 36 sentencias por desaparición de personas. Es por esto que Amnistía Internacional sostuvo que la impunidad en México es una decisión política deliberada y no resultado de deficiencias institucionales. La organización señala que las autoridades incurren en actos como alterar escenas del crimen, sembrar pruebas falsas, intimidar a víctimas y testigos o criminalizar a las propias familias buscadoras. En su análisis, la organización ha identificado patrones sistemáticos de desapariciones forzadas en estados como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz, donde se documenta la colusión entre autoridades y grupos delictivos. Entre las prácticas más comunes destaca la detención ilegal de personas por parte de agentes estatales que luego las entregan a organizaciones criminales o las desaparecen directamente. También en su informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, Amnistía Internacional entrevistó a más de 600 mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Las participantes denunciaron asesinatos, amenazas, ataques, extorsiones y, por supuesto, la falta de protección efectiva por parte del Estado. Además, muchas han sido revictimizadas y estigmatizadas por las mismas autoridades. La organización también evidenció la falta de coordinación entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías, así como la ausencia de políticas integrales de atención y de reparación a las víctimas. El informe advierte que las recientes reformas impulsadas por el gobierno podrían agravar la crisis de impunidad. Entre estas medidas destaca la reforma judicial que entró en vigor en 2025, mediante la cual jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular y que dicen pone en riesgo la independencia judicial. Asimismo, la modificación a la ley de amparo que impide impugnar reformas constitucionales, debilitando el acceso a la justicia, la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y también fue señalada como un retroceso al dificultar la fiscalización de casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional alertó además sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que formaliza su militarización y le otorgó mayores facultades de investigación. De acuerdo con CIMAC Noticias, esta expansión de las Fuerzas Armadas en tareas civiles ha afectado especialmente a mujeres, quienes se enfrentan mayores riesgos de abuso sexual y violencia institucional. Y finalmente la organización hizo un llamado al Estado mexicano a reconocer la magnitud de la crisis y a revertir el incremento de desapariciones registrado en 2024. También exigió garantizar seguridad a las familias buscadoras, asegurar el acceso a la información y aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer las instituciones de justicia. Finalmente, Amnistía Internacional subrayó que sin voluntad política ni independencia judicial no habrá verdad, justicia ni reparación para las más de 133,000 personas desaparecidas en México. Y bueno, es parte de la información que les traje este día.
Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Matices a través de cimacradio.org. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon y nos vieron a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Muchas gracias. También recuerden que estamos esperando sus mensajes, sus comentarios a través de las redes sociales de CIMAC, pero también las de Matices. Joana, nos vamos. Así es, Ivonne, pues un programa enriquecedor. Me parece que siempre tratamos ahí de llevarnos algo de reflexión. Entonces, pues como siempre, es un placer estar contigo compartiendo pues sí, este lugar en el que pues la verdad es que sí tratamos de hacer este análisis, esta reflexión, y que sobre todo la gente se vaya con pues ahí la espinita, aunque sea de investigar un poco más o de reflexionar. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Mándenos mensajitos, nos gusta escucharlos, nos gusta escucharlas, saber qué piensan, pues qué temas quieren que toquemos, no sé, por ahí nos estamos leyendo. Y ya nos vamos preparando porque diciembre está a la vuelta de la esquina, ya vamos a empezar con las posadas, así que abríguese bien. Recuerden, chicas, que aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.